CEPAL, la proyección de crecimiento para América del Sur en el 2023 es del 1.2%. La misma CEPAL proyecta un crecimiento del 2% para el Ecuador. Y muchos señalan que es necesario tener un crecimiento mayor para apuntar hacia un verdadero desarrollo. Crecimiento mayor que, por cierto, este país no lo ha vivido en los últimos 15 años. Por consiguiente, no hay modelo exitoso para decir ese es el camino a seguir. Solo tenemos un valor como expectativa y lecturas sobre lo que se podría hacer para llegar a ello. De esas lecturas vamos a conversar con Osvaldo Landázuri, analista económico. Buenos días, Osvaldo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Resulta innegable que existe una reactivación económica. Hay quienes sostienen que todavía el 2022 la economía está rebotando cuando se supone que el rebote fue en el 2021. Cuestión de percepciones. Lo cierto es que hay un crecimiento en las ventas y en las recaudaciones, pero el Producto Interno Bruto no crece al ritmo que todos quisieran. ¿Dónde está fallando la ecuación, Osvaldo? Yo creo, Lenin, que el asunto es entender que cada país necesita un modelo de desarrollo que se acople a su propia realidad. Y quizás ahí es donde este gobierno, desde mi óptica, ha fallado, es decir, en la lectura de entender el país que está gobernando. Entonces, primero, yo creo firmemente que recién el año 2023 usted va a poder ver el real potencial de la economía ecuatoriana en términos de crecimiento. ¿A qué me refiero? A que yo veo que este año tiene algunas implicaciones, me refiero al 2022, que hacen que los indicadores que usted comenta muestren una reactivación que para mí es resultado de dos temas fundamentalmente. El primero es que usted enfrentó precios más altos de una serie de insumos, de una serie de servicios. Los logísticos son el ejemplo más claro. Un contenedor que costaba $2.500 pasó a costar $18.000 en un momento y por lo tanto facturó más, es decir, transaccionó más, es un primer tema. Y el segundo es que indudablemente Lenin, lo que sucede es que usted en el año de la pandemia decrece como 7.5% y apenas rebota el año siguiente alrededor del 4%, es decir, todavía le quedaba un espacio para poder aprovechar la inercia que tenía la economía ecuatoriana. Insisto que tal vez el 2023, con todo un entorno distinto, con tasas de interés más altas, van a poner a prueba un modelo de desarrollo que yo insisto, Lenin, que para mí no está leyendo lo que es del país, lo que es del Ecuador. Ahora, no hablemos de percepciones, Osvaldo, sino de hechos. Hasta septiembre, casi $25.000 millones en exportaciones, con una tendencia a cerrar el año en cerca de $30.000 millones, con un superávit comercial que en septiembre era de 2.150 millones, podría crecer. Del 2008 al 2015 tuvimos déficit en nuestra balanza comercial, 9 años de déficit. Aquí también vamos a hablar de rebotes. Yo creo que ahí lo que sucede, Lenin, es que le acompaña bien el entorno en términos de exportaciones. Es decir, primero, hay indudablemente una buena gestión, sobre todo del sector camaronero, que logre ingresar a los supermercados norteamericanos con valor agregado, es decir, con camarón que estaba pelado y descabezado, y eso ayuda mucho a este rubro. Pero es interesante ver que cuando usted analiza las exportaciones y las importaciones no petroleras, tiene un déficit, es decir, el superávit se consigue con las exportaciones petroleras. Entonces, indudablemente usted iba a tener un entorno que le acompañó. Es decir, ese entorno de expansión monetaria que tanto Estados Unidos como Europa aplicaron durante y después de la pandemia, indudablemente ayudó a que usted exporte junto con la buena labor de algunos sectores exportadores importantes de aquí del Ecuador. Insisto, Lenin, ahora usted se encuentra con un 2023 en donde Estados Unidos tiene más del 60% de probabilidades de entrar en recesión. Europa en muchos casos ya está en un proceso de ajuste recesivo importante, además con la guerra entre Rusia y Ucrania que elevan los costos de energía. Entonces ahí es donde yo creo que se va a probar la capacidad que el Ecuador ha desarrollado para competir, porque yo, Lenin, en términos generales, no veo nada estructural, siendo muy honesto. Es decir, si usted compara el presupuesto que se está planteando para el siguiente año en relación a los anteriores desde la presidencia de Moreno, no hay nada significativo. Su gasto corriente sigue creciendo de manera importante, no hay inversión pública, la inversión privada no es importante, no al menos en los rubros que necesitamos. El riesgo país sigue en los 1.300 y tantos puntos. Por lo tanto, no encuentro nada estructural ecuatoriano. Osvaldo, ¿cómo reducimos el gasto corriente? Hay que pagar sueldos de policías,
de maestros, de médicos y de maestros, con el incremento que aprobó pues la Asamblea y avaló la Corte Constitucional, cerca de 400 millones de dólares adicionales. ¿Cómo se reduce el gasto corriente, que es a lo que todo el mundo aspira, sin caer en eso que es mala palabra en este país, que es la concesión de servicios públicos, en donde podría haber pues una salida, pero claro, cuando se habla de concesión aquí todos entienden privatización y el país se incendia? Sí, es una excelente pregunta, Lenin. Es decir, para mí usted está en una trampa de desarrollo clarísima. Es decir, está dentro de un modelo que se implantó en la década y más pasada. Es decir, un modelo que estaba buscando el crecimiento económico a partir de una participación estatal demasiado alta, y eso todavía es muy difícil de bajar. Pero usted tiene temas y temas, es decir, por un lado está el gasto corriente y por otro lado está la calidad de ese gasto. Entonces yo lo que supondría es que al menos usted trabaje en entender cómo está la calidad de ese gasto corriente por un lado, y por otro lado tiene usted temas como el de los subsidios, o tiene temas como las propias ayudas sociales, que en resumen no tiene usted un plan para poder entender cómo le enfrenta ese problema. Es decir, los subsidios, Lenin, está muy claro, no se van a quitar por decreto. Por lo tanto, usted debería desarrollar planes que al menos le vayan girando en cierta manera el aparato estatal, para que usted pueda aplicar las recetas que está queriendo aplicar, porque de lo contrario usted choca con una cosa y otra, Lenin. Es decir, usted quiere subir salarios, usted no puede bajar impuestos, y sin embargo le pide al país que compita con el mundo. Eso sí no tiene ni pies ni cabeza, y hay que estar claros en aquello. Entonces hay que entender cómo usted va dando pasos hacia ese espacio de alineamiento de las posiciones estratégicas de desarrollo del país. El 2023, Osvaldo, el ecuatoriano va a tener más dinero en el bolsillo, va a tener mejores tasas de interés, va a encontrar productos más baratos. Hagamos un sobrevuelo sobre esos tres aspectos. A ver, yo creo que el 2023, Lenin, yo lo presentaría bajo dos aristas. La primera es la internacional, es decir, la externa. ¿Usted con qué se encuentra este año, el 2023 me refiero al próximo? Usted se encuentra con un entorno de tasas de interés elevadas que buscan luchar contra la inflación tanto en Estados Unidos como Europa, y eso va a hacer que, primero, endeudarse sea más caro, y segundo, que comience usted a tener escasez de liquidez, que es algo que ya lo está viviendo el sistema financiero ecuatoriano y se lo ha notado en los últimos meses de este año. Es decir, una contracción, si cabe el término, de la masa monetaria a nivel mundial en dólares estoy hablando. Es decir, los dólares van a fluir hacia donde las tasas son más altas y no tienen riesgo, Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, el sector externo no le va a acompañar igual. Después tiene Europa usted, una Europa que está en guerra con una energía bastante más cara, y probablemente eso sí ocasione que usted tenga más dificultad para venderles camarón, para venderles flores, banano. Eso es el sector externo. En lo interno, estimado Lenin, lo que usted tiene es un presupuesto general del Estado en donde el gasto corriente crece otra vez de una manera importante, la inversión sigue estando baja. No entiendo muy bien cómo se plantea la propia financiación del gobierno, porque usted tiene dos asuntos que son bien importantes, Lenin. El primero es que quiere vender activos, $1.000 millones, y el segundo es que usted está esperando recaudar más. En resumen, mucha incertidumbre y gran riesgo el próximo año, estimado Lenin. Y ya veremos pues cómo nos trata el 2023. Se nos quedan un montón de temas, Osvaldo. Tendremos una nueva oportunidad para abordarlos. Osvaldo Landázuri, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Gracias por la invitación.